En este vídeo que tenemos aquí, pues vamos a explicar lo que es el electromagnetismo. Electromagnetismo, que es el magnetismo generado por la corriente eléctrica. En la parte superior de la pantalla aparecerá una tarjeta donde da acceso al vídeo, donde explico lo que es y cómo se genera un campo magnético, o lo que es el magnetismo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso el magnetismo se va a generar a través del movimiento de electrones a través de un conductor, es decir, a través de una corriente eléctrica representada por la letra I latina. Y bueno, la cantidad de campo magnético generado, representado por la letra B, pues va a depender de la corriente eléctrica. Contra mayor corriente eléctrica, mayor va a ser la intensidad de ese campo magnético B, y contra menor sea la corriente eléctrica, menor va a ser ese campo magnético. Y cuyas unidades pues son dos, una es en Gauss o en Teslas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, en definitiva, el campo magnético que se genera en un conductor. Pero si en este conductor hacemos aquí una cosa, una cabriola, es decir, este conductor le doblamos y generamos aquí una coca o una espira, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que en esta espira que hemos generado, doblando, haciendo esta doblez en el conductor, pues va a ocurrir una cosa, que esta intensidad que viene por aquí va a subir, va a atravesar esta espira y va a bajar. Por lo tanto, el campo magnético que va a generar esta corriente eléctrica cuando sube y el campo magnético que genera cuando baja, pues se van a sumar, van a ser dos campos magnéticos que se van a sumar, sus polos nortes y sus polos sur se van a sumar. En definitiva, el campo magnético resultante se va a sumar y por lo tanto va a ser más fuerte que en el conductor. Es decir, una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero si en ese mismo conductor creamos una espira, en esa espira se va a generar un campo magnético superior al que se generaba cuando era simplemente un conductor. ¿De acuerdo? Bueno, debido pues eso, a que se genera dos campos magnéticos, uno cuando sube y otro cuando baja, con lo cual se van a sumar. Bueno, esto es lo que sería pues en una espira, por tanto una espira genera mayor inducción magnética que en un conductor, la misma corriente. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros en vez de una espira generamos varias espiras, como tenemos aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cada una de estas espiras va a generar un campo magnético y el campo magnético resultante de todas estas espiras se va a sumar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el campo magnético total va a ser superior. Es decir, en un conductor tenía que se generaba un campo magnético, en una espira ese campo magnético, la espira era superior, pero si en este mismo conductor hacemos varias espiras, lo que se va a ocurrir es que se va a generar un campo magnético superior al de una espira, porque la suma de varias espiras, como es lógico, y al del propio conductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues a esta sucesión de espiras que va a generar este campo magnético le denominamos bobina o inducción. Inducción, una bobina, una reactancia, tiene varios nombres. Nosotros de momento le vamos a denominar bobina. Bueno, ¿y qué ocurre si en esa misma bobina, ese mismo conductor que hemos visto anteriormente, le enrollamos, ese conductor le enrollamos alrededor de un trozo de hierro, un núcleo de hierro
dulce. ¿Qué quiere decir esto de dulce? Bueno, en el vídeo al cual podéis acceder a través de la tarjeta que mostraba antes, pues indicó que un núcleo de hierro tiene la particularidad de que sus átomos, al ser orientados bajo la acción de un campo magnético, ese trozo de hierro se va a magnetizar. Se va a magnetizar. ¿Por qué? Porque esos átomos, al estar bajo la influencia de un campo magnético, son fácilmente orientables y por lo tanto magnetizan ese trozo de hierro. Bueno, eso lo explico mejor y más extensamente en ese vídeo. Y por lo tanto, aquí lo que vamos a ver es que ese trozo de hierro, de ese trozo de hierro dulce, fácilmente inducible a través de un campo magnético, pues le vamos a enrollar a través de ese conductor. Es decir, vamos a una bobina en la cual le vamos a introducir dentro de esa bobina, si lo queréis ver así, ese trozo de hierro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que esta bobina, como hemos visto anteriormente, genera un campo magnético. Ese campo magnético lo que va a hacer que este trozo de hierro inducirle un campo magnético. Va a inducirle un campo magnético a través de ordenarle sus átomos, con lo cual al ordenarle sus átomos se va a magnetizar. Con lo cual aquí vamos a tener dos campos magnéticos. Uno, el que se ha inducido en el hierro, y el otro campo magnético que genera la bobina, que también induce ese campo magnético en el hierro. Por lo tanto, vamos a ver dos campos magnéticos que se van a sumar. Dos campos magnéticos que se van a sumar. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el campo magnético resultante va a ser mayor que si fuera una bobina, es decir, que si no tuviera núcleo de hierro. ¿De acuerdo? Bueno, pues a este tipo de generador de campo magnético se le denomina electroimán. Un electroimán está formado por una bobina y un núcleo de hierro. Por lo tanto, una vez visto todo esto, lo que hemos visto anteriormente, pues vamos a resumir lo siguiente. Por tanto, con la misma corriente eléctrica que hemos visto anteriormente cuando atravesaba un conductor, pues, ¿qué ocurre? Pues generamos un campo magnético. Esta corriente eléctrica pues va a generar un campo magnético pues superior a una bobina, porque esta misma corriente eléctrica, si os acordáis, pues también atravesaba una bobina y generaba un campo magnético. Pero el campo magnético del electroimán va a ser superior porque va a ser la suma del campo magnético generado por la bobina más el campo magnético del trozo de hierro que se nos va a imantar, producto también del campo magnético generado por esa bobina. ¿De acuerdo? Esperemos que no os liéis. Vale. Y luego también va a ser superior al campo magnético generado por la bobina, y también va a ser superior al campo magnético evidentemente generado por una espira, y por lo tanto va a ser superior al campo magnético generado por un conductor. Por eso, esa misma corriente eléctrica que vimos que atravesaba el conductor, dependiendo que sea a través de una espira, a través de una bobina o a través de un electroimán, pues va a generar un campo magnético mayor o menor. Bueno, pues esto sería pues, el electromagnetismo. El electromagnetismo, que es campo magnético generado por una corriente eléctrica. Bueno, pero la relación existente entre el campo magnético y la corriente eléctrica es recíproca. ¿Qué quiere decir? Una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero también un campo magnético genera o puede generar una corriente eléctrica. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un campo magnético genere una corriente eléctrica? Pues que el conductor donde queremos que se genere esta corriente eléctrica, como es este ejemplo, pues esté bajo la influencia de un campo magnético variable. Un campo magnético variable. ¿Para qué? Porque ese campo magnético variable lo que va a hacer, como veremos posteriormente, va a hacer como de cepillo, que va a barrer electrones
de los átomos presentes en este conductor, con lo cual esos electrones que va a barrer los va a llevar a un punto y a ese conductor, esos átomos que ha arrebatado esos electrones, los va a ionizar, por tanto generando una diferencia de potencial en los extremos de ese conductor. Pero bueno, ¿esto por qué? Bueno, un átomo, como sabéis, está formado por un núcleo y formado por electrones que giran alrededor de ese átomo en varias órbitas. Si nosotros, o mejor dicho, antes de seguir, un átomo neutro es aquel en el cual tiene igual número de protones que son de carga positiva que de electrones que son de carga negativa. Es un átomo equilibrado. Pero si a un átomo le arrebatamos un electrón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber mayor número de protones que son de carga positiva que electrones que son carga negativa, con lo cual ese átomo queda ionizado positivamente. ¿Por qué? Porque hay más cargas positivas, protones, que cargas negativas, electrones. Pero un átomo siempre tiende a estar en estado neutro y cuando le quitan un electrón, pues emite una energía para recuperar este electrón, es decir, va a intentar recuperar ese electrón por todos los medios para llegar a ese ansiado estado neutro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros en un conductor a través de ese campo magnético variable arrebatamos electrones a ese átomo, sobre todo de su última capa, que es la más fácil de arrebatar electrones, arrebatamos electrones de su última capa. ¿Qué ocurre con esos electrones? Bueno, que se van a acumular aquí en este punto, mientras que esos átomos van a quedar ionizados. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a generar una diferencia de potencia entre este punto donde hay electrones que son carga positiva y este otro punto donde hay o está en contacto con iones positivos. Por tanto, va a haber una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿cómo conseguimos esa variación del campo magnético? Se puede conseguir de varias formas. Por ejemplo, en este caso, pues moviendo en este caso pues el conductor dentro de este campo magnético, aproximándole o en este caso alejándole, alejando, pero ¿qué va a ocurrir? Que si la aproximamos habrá mayor cantidad de estar bajo mayor influjo de campo magnético, si alejamos menor, ¿no? Con lo cual se produce una variación del campo magnético si le alejamos y le aproximamos. Con lo cual esa variación va a generar que en este caso ese campo magnético variable va a hacer las funciones de un cepillo, como tenemos aquí. Aquí hemos puesto un cepillo y ese cepillo lo que hace pues, es cepillar este conductor. Entonces al cepillar este conductor lo que hace es mandar, lo que hace pues es cepillar y mandar en este caso pues cargas negativas que son electrones hacia este punto que eso los ha arrebatado a esos átomos y esos átomos pues quedan ionizados. ¿De acuerdo? Por lo que hace. Se puede realizar de esta forma moviendo el conductor. Se puede también en este caso pues mover en este caso el imán que genera ese campo magnético, o se puede mover los dos, al unísono. Con lo cual de las tres formas, se puede generar una diferencia de potencial en el conductor, ya que va a generar un campo magnético variable que va a hacer como si fuera pues un cepillo, una escoba que arrebata electrones. Bueno, también que arrebata electrones, también se puede realizar así, o cuando estén los dos en reposo, es decir, que no hace falta que se mueva el que genera el campo magnético es decir, el que induce, por así decirlo, el que genera el campo magnético y el inducido, que es que debido a esa que bajo la influencia de ese campo magnético variable, pues genera una diferencia de potencial. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí este generador de señal variable. Este generador de señal variable va a generar una corriente variable, con lo cual va a generar un campo magnético pues variable. Este campo magnético variable, pues ¿qué es lo que va a hacer? Que en este conductor pues, va a generar pues una diferencia de potencial. Va a producir un barrido, va a acumular aquí electrones a lo largo del conductor
iones positivos y por lo tanto aquí se va a generar una diferencia de potencial. Esta diferencia al estar en contacto eléctrico, pues ¿qué lo va a ocurrir? Bueno, esta diferencia de potencial, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esta señal que tenemos aquí, si nosotros tuviéramos un osciloscopio, un medidor de señales, pues veremos que la tenemos aquí. Esta señal, a través del vacío, ¿de acuerdo? A través del vacío se ha transferido a este punto. ¿De acuerdo? Pues bueno, así es como se generaría también otra forma o otro ejemplo de generar una tensión o una corriente eléctrica a través de una variación del campo magnético. Luego tenemos que así es como funcionan los transformadores. Un transformador está formado por un primario, que es una bobina que genera el campo magnético, y un secundario, que es otra bobina que recoge ese campo magnético. Evidentemente ese campo magnético tiene que ser variable. Por lo tanto, ese campo magnético tiene que ser inducido a través de una corriente eléctrica variable. Esta corriente eléctrica variable genera un campo magnético variable y ese campo magnético variable pues va a inducir en esta bobina que va a recoger ese campo magnético variable, le va a recoger y va a generar una diferencia de potencial en los extremos de esa bobina. Por lo tanto, así es como funcionarían esos transformadores. Y un transformador, pues no es más, a ver si lo podemos ver aquí, un transformador pues no es más que dos electroimanes formados por un primario, que es el que le aplicamos la tensión y es el que genera el campo magnético variable, y un secundario, que sería este otro electroimán, que a través de este circuito a través de este circuito de hierro, este campo magnético va a atravesar esta bobina y va a generar aquí una tensión. La tensión que tenemos aquí pues va a depender pues, del número de espiras que tenga este bobinado secundario. Pero bueno, eso ya lo iremos explicando más adelante. Aquí lo importante es quedarse con lo siguiente, que todo conductor bajo la influencia de un campo magnético variable genera una diferencia de potencial entre sus extremos, y por lo tanto si esos dos extremos los ponemos en contacto eléctrico pues se genera una corriente eléctrica. Bueno, ¿y de qué va a depender la cantidad de tensión y corriente que se va a generar en ese conductor? Bueno, pues va a depender de dos factores. Uno, de la inducción, es decir, la cantidad de inducción magnética. Imaginaros que tenéis este conductor y este conductor pues está bajo la influencia de un campo magnético de una inducción magnética B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la velocidad con la cual varía esta inducción magnética dentro del conductor, pues va a determinar que aquí arrebatemos. Contra más velocidad tenga esta variación de inducción magnética, que ocurre por mayor número de electrones, vamos a arrebatar en este caso pues a los átomos de este conductor, y por tanto mayor número de electrones pues vamos a tener en este punto, y mayor número de iones positivos pues vamos a tener en este otro punto, y por tanto mayor diferencia de potencial va a haber entre este punto y este otro punto. ¿De acuerdo? Y contra menos sea, pues también menor número de electrones vamos a arrebatar a esos átomos y por tanto menor diferencia de potencial. Volvamos al ejemplo del cepillo. Por ejemplo, tenemos aquí el conductor y tenemos aquí el cepillo, que es la inducción magnética, esta inducción magnética variable. Si este cepillo va muy deprisa, cuanto más deprisa vaya, que ocurre por mayor número de electrones, va a arrebatar a esos átomos en su última capa y por tanto mayor número de electrones se van a acumular aquí. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hay mayor diferencia de potencia va a haber entre este punto, que hay mayor número de electrones,
y este otro punto que está en contacto con los iones existentes en este conductor, que cada vez pues, va a haber mayor número de electrones, pues también va a haber mayor número de iones y por tanto mayor diferencia de potencial. Si a este punto le ponemos en contacto eléctrico, ¿qué ocurre? Que estos electrones atraídos por estos iones van a circular a través de esta lámpara, la cual va a encenderse al atravesar una corriente eléctrica. La misma, estos electrones van a llegar a este conductor y se van a combinar en los iones. Los iones, pues en este caso, pero debido a que este cepillo sigue funcionando, sigue barriendo, pues estos electrones pues no llegan por así decirlo, a recombinarse con los iones para neutralizarlos, sino que de nuevo vuelven otra vez debido a la acción de este cepillo, vuelven a este punto, al llegar a este punto, a través de esta lámpara, vuelven de nuevo otra vez atraídos por estos iones, vuelven de nuevo a circular a través de la lámpara y así sucesivamente, mientras este cepillo, por el que es la inducción magnética, para que se entienda mejor, por eso va funcionando y por lo tanto cuanto más deprisa, pues mayor diferencia de potencial y mayor corriente va a circular porque mayor número de electrones va a arrebatar a estos átomos existentes en este conductor. Eso por una parte, pero es decir, la velocidad de variación. Pero también otro factor importante que depende para generar una mayor o menor diferencia de potencial entre estos dos puntos, mayor o menor corriente, es la fuerza. La fuerza con la cual en este caso accionamos el cepillo. Cuanto más fuerte accionemos el cepillo sobre este conducto, por mayor número de electrones vamos a arrebatar a esos átomos y por lo tanto por mayor diferencia, al arrebatarle mayor número de electrones, por mayor número de electrones vamos a tener este punto, mayor diferencia de potencial. Si le ponemos en contacto eléctrico, como sabemos, pues van a circular a través de la lámpara y esta lámpara va a fluir. Pasando a lo que es, este es el símil, pues para que se entienda bien. Eléctricamente la fuerza del cepillo con respecto al campo magnético pues sería la cantidad de inducción magnética, es decir, la intensidad magnética. Contra más sea la intensidad que actúa sobre este conductor, es decir, contra mayor campo magnético, contra mayor magnetismo actúe en este conductor, por mayor número de electrones va a arrebatar a los átomos de este conductor y mayor número de iones va a generar y mayor número de electrones va a acumular en este punto, con lo cual entre este punto y este otro punto va a haber mayor diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resumidas cuentas, para que se genere mayor diferencia de potencial en un conductor inducido por un campo magnético, que esos dos factores son la velocidad en la cual varía ese campo magnético en ese conductor, el cepillo, cuanto más deprisa vaya el cepillo, o la fuerza con la cual actúa el cepillo, que en el caso eléctrico pues sería la mayor intensidad de campo magnético que actúa sobre ese conductor. Bueno, pues estos son, en este caso, lo que es el electromagnetismo y la relación existente entre un campo magnético y la corriente eléctrica. En otros vídeos pues iremos viendo pues cómo se comporta, en este caso, un generador de, por ejemplo, una bobina, que es un generador de magnetismo en corriente continua y en corriente variable o corriente alterna.